Hola a todos, nuevo vídeo y nueva cita con la historia. Cuando Josefina Carlota de Luxemburgo vino a este mundo, no pudo haberlo hecho en mejor familia. Y no porque sus padres fueran la princesa Astrid de Suecia y el príncipe Leopoldo de Bélgica, miembros pertenecientes a la realeza, sino porque dichos padres, a pesar de pertenecer a ese mundo, se querían, algo que no era muy común entre la realeza. De eso mismo, de que aquel era un matrimonio por amor, se encargó de anunciarlo a la población el soberano de los belgas, Alberto I, el padre del príncipe Leopoldo. 11 meses después de la boda, en octubre de 1927, nació una niña, nuestra protagonista de hoy. Le pusieron 4 nombres: Josefina Carlota Ingrid Amalia. Su madre quiso que llevara el nombre de Josefina por la admiración que sentía por un personaje de la historia, por la esposa de Napoleón Bonaparte, en cuya vida se había sumergido a través de la lectura durante su embarazo. El personaje en cuestión se llamaba Josefina de Beauharnais, dándose la doble casualidad de que ésta era antepasada de la tatarabuela de Astrid. Tatarabuela que además se llamaba también Josefina de Leuchtenberg, quien fue reina de Suecia y Noruega. Pero la primera hija de Astrid de Suecia y Leopoldo de Bélgica va a ser conocida no solamente por el nombre de Josefina, sino como Josefina Carlota, en alusión este último a la última emperatriz de México, quien casualidades de la vida otra vez falleció en el mismo año que Josefina Carlota nació. La madrina de bautismo, y como si de una premonición se tratara, fue Carlota de Luxemburgo, gran duquesa de dicho país. Una buena opción desde el punto de vista político, porque se trataba de limar asperezas entre Bélgica y Luxemburgo. Y es que entre ambos países habían surgido disputas territoriales, y sobre todo se tenía la percepción de que Luxemburgo, bajo el reinado de María Adelaida, predecesora y hermana de Carlota, había sido demasiado proalemana durante la Primera Guerra Mundial. No así Carlota, quien era vista como un símbolo de estabilidad y neutralidad. Por otra parte, su posición como monarca reinante la convertía en una candidata ideal para ser madrina de una princesa belga. El padrino de bautismo de Josefina Carlota fue Carlos, conde de Flandes y hermano de Leopoldo. A pesar de que Astrid era luterana, Josefina Carlota fue educada en la fe que profesaba su padre, en el catolicismo, tal y como se acordó antes del matrimonio de Astrid y Leopoldo. Cuando Josefina Carlota tenía 3 años, nació su hermano Balduino y más tarde su hermano Alberto, quienes siempre se dirigían a ella como la pequeña Jo. Las obligaciones de Astrid, primero como princesa y luego como reina, no impidieron que dedicara tiempo a estar con sus hijos, haciendo partícipe a Josefina Carlota de una de sus pasiones, la jardinería. Juntas acudían a los invernaderos de Laeken para cuidar de su flor favorita, de las rosas blancas. Le enseñó a podarlas, pero también a identificar todo tipo de flores y plantas. Y esa pasión por la jardinería se la transmitió a Josefina Carlota, quien la practicó durante toda su vida. Fue precisamente en el jardín de palacio donde viviría puede que el peor momento de su vida. Ella misma lo recordaba de esta manera: la dama de honor de mi madre, Madame Duroy, a quien adorábamos y que era más que una dama de honor, era amiga de mi madre y vino a verme al jardín. Corrí hacia ella y me dijo: «¿Sabes? Tu madre está resfriada. No volverá mañana. Tendrá que quedarse en Suiza un poco más». Entonces le dije: «No, Madame Duroy, sé que está muerta». Y efectivamente así fue, porque Astrid había fallecido en un accidente de coche. Parece ser que a finales de agosto de 1935 el matrimonio real, al final del periodo de vacaciones en familia en Suiza, decidió hacer una escapada en solitario.
Enviaron a sus 2 hijos mayores de regreso a Bruselas. Cogieron el coche y se dirigieron a las montañas que rodean el lago de Lucerna. En un momento dado, Astrid hizo una consulta a su esposo sobre el mapa que llevaba entre sus manos. Leopoldo apartó por un instante la vista de la carretera, y es entonces cuando éste perdió el control del coche, se deslizó por una pendiente y acabó estrellándose contra un árbol. Leopoldo III sufrió heridas leves. Sin embargo, a Astrid, como decía anteriormente, le costó la vida. Josefina Carlota se quedó sin madre cuando tenía 8 años, algo que debió de marcar su infancia. Para los padres de Astrid, la muerte de su hija supuso un duro golpe. Podría decir que como a cualquier padre o madre, pero no, porque el impacto fue mayor después de conocer una carta que su hija escribió poco antes de morir. En ella Astrid contaba lo siguiente: la pequeña Josefina encontró un cabello blanco en mi cabeza y me dijo: «Ahora te vas a morir, mamá». Esa carta, según contó la propia Josefina Carlota, la recibió su abuela materna, la princesa Ingeborg, cuando su madre ya estaba muerta. Y aquello, y siguiendo con el propio relato de Josefina Carlota, fue un shock terrible para ella. Josefina Carlota y sus hermanos quedaron bajo la atención de institutrices y, por supuesto, del padre de los niños, del rey Leopoldo III, quien les dedicaba el tiempo que podía después de cumplir con sus obligaciones como soberano. Aquel trágico hecho marcó la vida de Josefina Carlota, quien a partir de aquel momento y con tan solo 8 años asumió un rol protector para con sus hermanos, un papel que mantuvo por siempre con ellos. Josefina Carlota recibió la educación que toda princesa debía de recibir, una educación que puso su énfasis en las artes, la etiqueta y los idiomas, algo esto último a lo que supo sacarle un gran partido, ya que hablaba con fluidez francés, neerlandés e inglés. La música y la literatura las sintió de manera apasionada. Su educación se vio interrumpida con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando la Alemania nazi invadió Bélgica el 10 de mayo de 1940, Leopoldo, como medida de precaución, envió a sus hijos primero a Francia bajo el cuidado del vizconde Gatien du Parc, quien fue instructor de los 2 príncipes durante varios años, y luego a San Sebastián, en donde fueron recibidos con los brazos abiertos, lo cual posiblemente no evitaría que los niños echaran de menos a su padre, de quien durante 3 meses no tuvieron noticias de él. Y es que Leopoldo III permaneció en Bélgica dirigiendo las tropas que se enfrentaron al ejército alemán. Después de resistir 18 días, Leopoldo III tuvo que capitular. En esa situación de tensa calma es cuando Josefina Carlota y sus hermanos emprenden el camino de vuelta a Bélgica. Un soldado alemán les esperó en la frontera entre España y Francia y fueron conducidos al castillo belga de Ciernon. Allí permanecieron bajo la guardia alemana, mientras que Leopoldo III permanecía también bajo vigilancia en el castillo de Laeken, cerca de Bruselas. Nuevamente el carácter protector de Josefina Carlota se activó en unas condiciones de cautiverio, en las que la comida precisamente no sobraba. Se dedicó a leerles, a jugar con ellos y a contarles las historias que su madre le había contado. A finales de 1940, Josefina Carlota entró en un internado y un año después su padre se volvía a casar. Lilian Weiss se convirtió en su madrastra. Esta era una joven de 24 años e hija de un importante político conservador de Valonia. Lilian crió a los hijos de Leopoldo como propios y estos, por su parte, la llamaban mamá. El 7 de junio de 1944, el día después de que se produjera el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, en Francia, Josefina Carlota y su familia fueron enviados a Alemania, en donde fueron puestos bajo la vigilancia de 70 miembros de las SS.
Durante el tiempo que duró ese cautiverio, Leopoldo y Lilian se encargaron personalmente de la educación de sus hijos. Cuando Alemania comenzó a sufrir derrotas y el ejército rojo soviético se acercaba peligrosamente, Hitler envió a la familia real a una villa de Austria, en donde les dieron refugio y escasa comida. Allí estuvieron hasta que fueron liberados por soldados estadounidenses, quienes les surtieron de lo que más necesitaban, de comida. Y parece ser que Josefina Carlota se excedió con la mantequilla, porque tras comerse una lata entera, enfermó. A pesar de su liberación, la familia real no volvió de manera inmediata a Bélgica, porque la situación política no lo aconsejaba. El pueblo se encontraba dividido sobre el papel del monarca durante la ocupación alemana, tema este que fue catalogado como la cuestión real belga. Durante la misma y mientras no se llegaba a alguna conclusión, Leopoldo, Lilian y los ya 6 hijos que tenían se instalaron en Suiza, en donde Josefina Carlota se matriculó en la Escuela Universitaria de Ginebra, en donde cursó estudios relacionados con la psicología. Es en abril de 1949 cuando Leopoldo cree llegado el momento de sondear la opinión de los belgas. Para ello envió a Josefina Carlota, a quien en ese año se le había permitido regresar a Bélgica, a visitar varias ciudades, encontrándose con que los ciudadanos le obsequiaron con un cariñoso recibimiento. Y es que Josefina Carlota era la hija de Astrid, la que había sido la reina de corazones de los belgas, la princesa de las nieves, y a quienes su hija le recordaban. Pero una cosa era Josefina Carlota y otra la figura de Leopoldo III, por lo que se hizo necesaria una consulta al pueblo sobre la vuelta o no del monarca. Un 57,68% votó a favor de su vuelta, por lo que el gobierno llamó al soberano para que ocupara el trono. Sin embargo, los que no estaban de acuerdo con su regreso no aceptaron el resultado y protagonizaron altercados en las calles, llegándose a producir 3 fallecidos. Ante el temor de que se iniciase una guerra civil, el monarca decide abdicar en su hijo Balduino el 16 de julio de 1951. A partir de ese momento, Josefina Carlota ejerció funciones representativas de la familia real en eventos culturales y benéficos. Un gran evento fue el baile que se organizó para celebrar el anuncio de su compromiso de boda. Era el 26 de diciembre de 1952. Pero hacía ya 4 años que se había encontrado con el que se iba a convertir en su esposo. Se dieron en el castillo de Fischbach, residencia de una persona que ya mencioné al principio del vídeo, porque dicha persona era Carlota de Luxemburgo, su madrina de bautismo, y como si de una premonición se tratara, la madre de su prometido, la madre de Juan de Luxemburgo. Mucho se especuló en la época sobre aquel noviazgo. Hay quienes pensaron que esa pareja fue promovida por la reina viuda Isabel Gabriela de Baviera, quien era la abuela paterna de Josefina Carlota, junto con la gran duquesa Carlota, la madre de Juan. También se dijo en su momento que tanto Josefina Carlota como Juan se enamoraron y que quisieron casarse con personas que no pertenecían a la realeza, pero que sus familias se lo impidieron. Otros lo consideraron como una amistad de la que en un momento dado surgió el amor. Otros lo vieron como la mejor opción para cada uno de ellos de entre todos los posibles candidatos. Y por supuesto no faltaron quienes le atribuyeron motivaciones políticas, con la finalidad de mejorar las relaciones entre Bélgica y Luxemburgo, unas relaciones que en el pasado no eran buenas por las amenazas de anexión. Independientemente de las motivaciones que Josefina Carlota y Juan tuvieran para unir sus vidas, aquella boda se celebró el 9 de abril de 1953 en Luxemburgo,
no sin antes haberse despedido Josefina Carlota de los belgas. Y lo hizo a través de un mensaje de radio con estas palabras: «Nunca olvidaré mi país natal y me siento feliz de poder seguir viviendo tan cerca de este país y de mi querida familia. Que Bélgica sea siempre próspera y que cada uno de vosotros sea siempre feliz». Aquel fue uno de los grandes eventos de la realeza europea después de la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas, tanto de Bélgica como de otros países, acudieron a los festejos que tuvieron lugar por la boda, haciéndose necesario que el gobierno tuviera que pedir a los ciudadanos de Luxemburgo que abrieran las puertas de sus casas a los ciudadanos ante la saturación de los hoteles. La masificación fue tal que en algún periódico se llegó a hablar de la mayor invasión pacífica de la historia de Luxemburgo. El gobierno de Bélgica se ofreció para facilitar tropas con el fin de proteger a los invitados reales, pero el gobierno de Luxemburgo se sintió plenamente capacitado para garantizar con sus propias tropas, policía y bomberos la seguridad de los visitantes. Se celebró una boda religiosa en la Catedral de Notre Dame en Luxemburgo. Claveles blancos, velas y estandartes con los colores de Bélgica y Luxemburgo decoraban el interior de la catedral. La novia hizo su entrada en la catedral con un vestido de organza y encaje, formado por varias sobrefaldas y una cola de más de 3 metros, mientras que el novio vestía uniforme verde oliva como coronel del ejército de Luxemburgo, portando los emblemas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau, la Orden de Leopoldo y varias medallas militares por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Tan hermosamente vestidos, la pareja desfiló por el pasillo central de la catedral, y los allí presentes pudieron percibir cierto temblor de Josefina Carlota. Su cara se tornaba pálida por momentos, y su nerviosismo era más que evidente. Y es que algo no iba bien en cuanto a protocolo, el llamado derecho de precedencia. Este establecía que las parejas reales fueran acompañadas al altar por sus respectivos padres. Y en el caso de Josefina Carlota, esto, como ya sabéis, no era posible en cuanto a su madre ya fallecida. La reina viuda Isabel se arrogó ese derecho, ocupando el lugar de su difunta nuera, lugar al que también creía tener derecho Lilian, la madrastra de Josefina Carlota. Esta disputa entre ambas por ocupar el mismo lugar consiguió que Josefina Carlota entrara en un mar de confusiones. Se detuvo en el lado equivocado del altar, concretamente a la derecha del novio, y esta confusión se evidenció todavía más cuando ambas familias tuvieron que cambiarse de lado. Pero ahí no quedó todo, porque Josefina Carlota también confundió el orden de las respuestas a sus votos, hasta que finalmente, y ante esa situación tan bochornosa, rompí a llorar y casi que cae al suelo desplomada. Todo ello ante la atenta mirada de 40 príncipes y princesas, de Humberto y María José de Bélgica, quienes habían sido reyes de Italia, o de la reina Juliana de Países Bajos y de su esposo Bernardo. Tan afectada quedó Josefina Carlota que tuvo que ser cancelado el viaje de luna de miel. Lo planeado era haber realizado un crucero por el Mediterráneo a bordo del yate Royal Belgian. En lugar de eso, tuvieron que permanecer en Luxemburgo. Eso sí, más adelante estuvieron algo más de 2 meses por África. De la boda no solo quedaron malos recuerdos. Una pulsera de diamantes y zafiros le fue regalada por la nobleza belga. La llamada tiara del Congo fue un regalo del gobierno del Congo, que por aquel entonces era colonia de Bélgica, y que fue lucida en el día de su boda. Josefina Carlota se convirtió en gran duquesa consorte de Luxemburgo en 1964, cuando tenía 37 años, 6 años menos que su esposo, quien accedió al trono tras la abdicación de su madre. La gran duquesa consorte centró su atención en proyectos sociales, culturales y humanitarios,
especialmente en todo lo relacionado con los derechos de los niños y de las familias. Igualmente dio todo su apoyo a lo relacionado con las artes, música y horticultura. Recordemos que su pasión por la jardinería le fue inculcada por su madre. También fue presidenta de la sección de juventud de la Cruz Roja, de las Niñas Exploradoras, así como de muchas más organizaciones. Junto a su esposo estuvo muy comprometida con las tareas inherentes al cargo que desempeñaba. Visitaron los distintos cantones del Gran Ducado, llevaron a cabo visitas oficiales a Brasil, Bélgica y Francia, y también quisieron visitar al Papa Pablo VI. A pesar de su presencia y de su compromiso con los ciudadanos de Luxemburgo, estos no llegaron a sentir la devoción que sintieron por su madre. Puede que su carácter reservado y el hecho de no llegar a dominar completamente su idioma contribuyeran a ello. Pero si va a haber algo que le pase factura a Josefina Carlota, fue la relación que tuvo con su nuera María Teresa Mestre. Esta se convirtió en la esposa de su segundo hijo de los 5 que el matrimonio tuvo, ya que tuvieron 2 hijas y 3 hijos. Me refiero a Enrique. De nada sirvió que María Teresa perteneciera a una acaudalada familia de banqueros, tampoco que hubiera estudiado en lugares como Nueva York o Suiza, ni siquiera que se licenciara al igual que su hijo Enrique en ciencias políticas. Y es que todo eso no podía borrar su origen plebeyo y cubano, algo que Josefina Carlota tenía muy presente, pues se dirigía a ella como criolla o la pequeña cubana. Esta mala actitud de Josefina Carlota hacia su nuera todavía se evidenció más cuando su hijo Guillermo contrae matrimonio con alguien del gusto de Josefina Carlota, con una princesa, la princesa Sibila Weyler. Esta era hija de la princesa Olimpia Torlonia y nieta de la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg. Josefina Carlota se preocupó de que Sibila sintiera que sí era bienvenida a la familia y tuvo con ella los detalles que debería haber tenido también con María Teresa, pero que nunca tuvo. El gran duque Juan intentó conciliarlas, pero solo consiguió que mantuvieran las apariencias en público. En el año 2000 el gran duque abdicó en su hijo Enrique. A partir de entonces, Josefina Carlota se retiró de la vida pública. Vivió sus últimos años en el castillo de Fischbach, disfrutando, cómo no, de la jardinería y también de la lectura. 2 años después de la abdicación del gran duque, la nueva gran duquesa María Teresa, con la conformidad de su esposo, organizó un almuerzo. Convocó a 15 directores de periódicos de diferentes medios y comenzó a contar, entre lágrimas de sufrimiento, todo tipo de detalles sobre los desprecios sufridos por parte de su suegra. Parece ser que ésta incluso trató de romper en varias ocasiones el matrimonio de su hijo, y lo hizo con mucha maldad, porque difundió la falsa noticia de que su hijo tenía un romance con una de las ministras de su gobierno, y que debido a eso María Teresa había decidido regresar a Cuba. La labor social y humanitaria que Josefina Carlota llevó a cabo como gran duquesa consorte quedó eclipsada por el calificativo de clasista que le fue adjudicado al quedar al descubierto los detalles de su relación con su nuera. Aun así, a su muerte en 2005 a causa de un cáncer de pulmón cuando tenía 77 años, le fueron reconocidos su sentido del deber y su lealtad. Los ciudadanos se lo agradecieron lanzando sobre su féretro pétalos de su flor favorita, pétalos de rosas, pero no de cualquier rosa, solamente de rosas blancas.